Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Ha sido una mañana y media tarde intensa. Queríamos partir como gobierno manifestando nuestra solidaridad con la familia de la niña de 13 años que fue asesinada en Chillán. Un hecho que es absolutamente condenable y repudiable. Por esta misma razón estamos trabajando día tras día en terminar con esta circulación que hemos visto en nuestro país de las armas de fuego, con el crimen organizado, y vamos a seguir reforzando el trabajo que como gobierno estamos coordinando día tras día con las policías, para que a través de la inteligencia, para que a través del uso eficaz de nuestras fuerzas policiales podamos dar con el paradero de estas armas absolutamente ilegales de las cuales hacen uso personas y criminales en nuestro país y que terminan lamentablemente con este tipo de hechos. Nosotros obviamente, y lo hemos señalado, cuando se trata de la integridad física y de la vida de las personas, aplicamos querella, y esta no es una excepción. Y dicho esto, también queremos señalar que por esta misma razón nuestro gobierno ha estado reforzando la agenda en materia de seguridad. Y esta agenda de seguridad tiene distintos objetivos. Uno es la persecución del crimen organizado, con inteligencia, con eficacia, con coordinación efectivamente con quienes tienen que estar trabajando en este ámbito junto con el gobierno, con el control de las armas, y por lo tanto ahí tenemos un desafío en materia de agenda legislativa que estamos desarrollando y conversando con los distintos actores involucrados. Ustedes han podido también ver cómo hemos estado sosteniendo reuniones con los presidentes de las cámaras, distintas bancadas, justamente para avanzar en acuerdos transversales en la persecución de las armas en nuestro país. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con una mirada más integral, ¿cierto?, en lo que respecta a la agenda de seguridad, el trabajo de carácter preventivo, de cómo intervenir ciertos barrios para que nuestras plazas, nuestras canchas, nuestras calles estén más seguras. Y ese trabajo va muy de la mano con los alcaldes, con los gobernadores regionales, también con los parlamentarios, pero con las organizaciones que están en el día a día en los territorios. Es una prioridad para nuestro gobierno trabajar justamente para prevenir, para tener barrios mucho más seguros. Y por otro lado, las reformas estructurales en materia de seguridad. Las reformas estructurales requieren revisión en materia de inteligencia, que estamos ocupando, pero que por cierto hay que reforzar, como también la reforma a las policías, porque tenemos una crisis de legitimidad en esta materia y necesitamos no solamente más policía en nuestros barrios, sino que también mejores policías con mayor preparación, con respeto siempre a los derechos humanos, pero que también sean mucho más eficaces y eficientes en la persecución del delito. Esto es lo que ha estado trabajando nuestra ministra del Interior, todo el Ministerio del Interior, por cierto, con sus subsecretarios y también con otros ministerios y autoridades para justamente avanzar hacia una política mucho más sostenible en el tiempo, que tenga un respaldo transversal de los distintos actores y actrices involucrados, y además, y muy importante, fuera de los periodos electorales, donde nos podemos sentar con mayor tranquilidad para discutir el fondo de estos asuntos. Además, queríamos valorar lo que sucedió la semana pasada, la aprobación del salario mínimo en el marco de un acuerdo que es histórico, y no vamos a dejar de señalar esto, porque no hubo acuerdo durante 6 años con los trabajadores y trabajadoras para aumentar el salario mínimo. Nosotros no solamente logramos un acuerdo, sino que fue un acuerdo que implica un alza que no se había visto durante 25 años en nuestro país. Y esa alza, que esperamos que pueda ya despacharse esta semana del Congreso Nacional, tenemos mucha esperanza de que el Senado pueda aprobarlo, como lo hizo la Cámara de Diputados y Diputadas la semana pasada. Esperamos que llegue a las familias lo más pronto posible, porque esto es una prioridad, que las familias chilenas que tienen el salario mínimo puedan verlo reajustado cuanto antes a los 380.000 pesos, para que en agosto alcancemos los 400.000.
pero además con apoyo a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas que sabemos que también necesitan que el Estado las acompañe al menos transitoriamente para poder efectuar estas alzas a sus trabajadores y trabajadoras. Lo mismo con el proyecto de la estabilización de los combustibles, del precio de los combustibles, que la semana pasada fue aprobado en el Senado y esperamos que también esta semana pueda ser apoyado y respaldado por nuestros diputados y diputadas. Y así también el proyecto para garantizar la pensión de alimentos, y en eso la responsabilidad del Estado es fundamental, y por lo tanto el proyecto que ha hecho y que ha trabajado nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género esperamos que también prontamente pueda ver la luz en el Congreso Nacional. Estas son buenas noticias, a las cuales se suma también un compromiso que nosotros establecimos con las comunidades, con los movimientos medioambientales y con las comunidades que día a día pelean por los derechos territoriales, por proteger el medio ambiente, que es el acuerdo de Escazú, la adhesión al acuerdo de Escazú, que también fue respaldado la semana pasada en las comisiones y esperamos que prontamente pueda ser despachado del Congreso Nacional. Queremos resaltar también las buenas noticias porque es lo que nos permite avanzar como sociedad. Sin lugar a dudas, tenemos muchas cosas todavía que trabajar y estamos trabajando en ello. Reformas estructurales como la reforma tributaria, la reforma previsional que está en proceso de diálogo tripartito. Tenemos los diálogos para el Sistema Nacional de Cuidados y ya además estamos avanzando en medidas para garantizar los cuidados, y esto a propósito de que estamos en contexto del Día Mundial de las Madres. No solamente queremos felicitar y saludar a las madres, sino que también ir con hechos concretos a reivindicar este trabajo que lamentablemente muchas veces no es considerado, el trabajo de la crianza y de los cuidados que están cayendo permanentemente sobre los hombros y casi de manera exclusiva de las mujeres. Para nosotros es fundamental apoyar la maternidad libremente decidida, pero también cuando la maternidad implica un trabajo de doble o triple jornada, tenemos que no solamente saludarla, sino que apoyarla y reconocerla. Y eso implica avanzar en Sistema Nacional de Cuidado, eso implica garantizar el pago de las pensiones alimenticias, entre otras materias. Dicho esto, y para terminar, para dar paso a las preguntas, también queremos reforzar el compromiso que tenemos con una política integral hacia el territorio del Gualmapu. No solamente a la Araucanía, ¿cierto? Aquí tenemos un trabajo que se ha ido desarrollando y como lo ha dicho el presidente, tenemos que avanzar en una política de restitución de tierra, y hoy día ya podemos decir que estamos en pleno camino para la constitución de la CONADI, para su primera sesión, que es un actor fundamental justamente para avanzar en esa dirección, que es parte de la agenda que ha venido trabajando nuestra ministra del Interior con nuestra ministra del Desarrollo Social. Ahora sí, preguntas. Ministra, muy buenas tardes. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que si el gobierno sigue impulsando el indulto a los denominados presos de la revuelta, ellos no formarían parte de este Acuerdo Nacional de Seguridad. ¿Qué están dispuestos a transar como gobierno para sentarse a conversar con la oposición? ¿Se podría discutir o reformular este proyecto de indulto? Y respecto a la reforma constitucional de Estado intermedio en la denominada Macrozona Sur, ¿cuándo se presentaría y quién sería la autoridad civil designada para direccionar esto? A ver, respecto a lo primero, yo creo que es importante separar las cosas. Las discusiones son totalmente distintas. Una cosa es el proyecto de indulto para los presos y las presas de la revuelta, que surge a propósito de la necesidad de afrontar un conflicto que se derivó de un estallido social que puso en entredicho, ¿cierto?, a nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos, y que requiere ser abordado en su contexto, que tiene un periodo de tiempo y que requiere también una mirada desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos. Y por cierto que respecto a ese proyecto de indulto, que lo hemos comprometido además durante campaña ante las madres de esos jóvenes, estamos reforzando los diálogos, porque así se nos solicitó dialogar más respecto a ese proyecto, y no por nosotros como gobierno. Esto no tiene que ver con el gobierno y sus autoridades, tiene que ver con las familias que están detrás, tiene que ver con una situación de injusticia que están atravesando jóvenes en nuestro país.
Y ese es el foco del proyecto de indulto y ahí estaremos conversando y viendo cuáles mejoras se pueden hacer para que el Senado se allane, evidentemente, avanzar en esta materia, porque los indultos pasan por el Senado. Y respecto a lo otro, la seguridad humana, la seguridad de las personas es una prioridad de este gobierno y debe ser una prioridad de todos y todas. Y por lo tanto, nadie puede entenderla como una moneda de cambio. Quien lo está entendiendo así, como algo transable, creemos que está muy equivocado o equivocada. Nosotros queremos poner en el centro la disposición que hemos tenido de la y los parlamentarios, de distintas fuerzas políticas, a conversar sobre esta materia, porque el gobierno tiene una agenda. Tiene una agenda que, como les decía, es de contra las armas, contra el crimen organizado, con mayor inteligencia, con reforma policial y también con medidas de prevención. Pero no podemos avanzar solos como gobierno. Necesitamos a la oposición, necesitamos a todos los alcaldes y alcaldesas de todo el territorio nacional, necesitamos a las y los gobernadores, necesitamos a las organizaciones de la sociedad civil y, por cierto, que necesitamos también a las y los parlamentarios, y por eso hemos estado conversando con ellos y ellas. Porque la seguridad humana y la seguridad de las personas debe ser una prioridad país y no un elemento para transar. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. ¿Para usted, Celestino Córdoba es un preso común o un preso político, ministra? A ver, en esto también, con total claridad y firmeza, para nadie, o sea, Celestino Córdoba es un preso común que ha sido condenado por un incendio con resultado de muerte, un delito sumamente grave. Y eso no está en duda ni por parte de este gobierno, ni por parte de nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos, ni por nadie. Eso es lo que estableció la justicia y esa es la condena que se le ha aplicado. Es un preso común que fue condenado por el delito de incendio con resultado de muerte. No nos corresponde a nosotros emitir otro tipo de juicio al respecto porque eso es lo que ha establecido los tribunales de justicia. Ministra, quiero reiterar lo del estado intermedio porque quedó en el tintero. Perdón. Sí. Sí. Muchas gracias, es cierto. Mira, respecto al estado, nosotros estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver con un estado de resguardo y protección de rutas pensadas como vías estratégicas para el desarrollo de nuestro país, para el abastecimiento del país, para la seguridad del transporte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se ha estado trabajando en una propuesta y conversando con la y los parlamentarios justamente atendiendo que hay inquietudes y hay preocupaciones en materia de seguridad, pero también del uso de las Fuerzas Armadas y el Ejército en casos que son excepcionales. El respeto a los derechos humanos, por un lado, de los derechos de las personas y también cómo hacemos uso de esta herramienta pensando en situaciones que son específicas, ¿ya? Y que requieren la atención del Poder Ejecutivo. Nosotros queremos, y en esto vamos a ser sumamente majaderos y majaderas, hay preocupación por que las comunidades a las cuales queremos llegar como Estado para atenderlos en materia de salud, de vivienda, de derechos de agua, etcétera, etcétera, para que las comunidades se desarrollen con apoyo del Estado necesitamos vías despejadas. Y por eso estamos trabajando en fórmulas distintas, porque queremos hacer las cosas distinto, de manera distinta como usualmente se enfrentan estos problemas, sea paro camionero, sea los temas de seguridad, y por eso esta propuesta que tiene que ver con una mirada, vuelvo a decir, distinta para proteger nuestras rutas, y en eso estamos conversando justamente para ver la mejor técnica legislativa y la mejor fórmula para enfrentar esta propuesta en el debate legislativo. Autoridades, bueno, parte del debate tiene que ver con quién está a cargo de la coordinación de las fuerzas que resguardan y protegen las rutas y, por cierto, que creemos que no solamente la autoridad civil tiene que ejercer autoridad respecto a estas materias, sino que tiene que también tener responsabilidades cuando ejerce esta autoridad. Entonces, eso es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con con los partidos, con las ACAS, con los distintos actores involucrados, porque creemos que
una fórmula como esta nos puede abrir una vía de solución no solamente a los conflictos, sino que también a las situaciones difíciles por las cuales atraviesa nuestro país cuando se cortan la ruta y la afectación que esto genera en las personas, que son las que tenemos que resguardar. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Un grupo de diputados socialistas están proponiendo la creación de un IFE de invierno durante junio, julio y agosto para el 60% del registro social de hogares, una suerte de IFE ultra focalizado. Le quería consultar si el gobierno tiene apertura para una propuesta de ese estilo o las puertas definitivamente están cerradas para volver al tema del IFE. Mira, más que cerrar o abrir puertas, nosotros en Plan Chile Apoya establecimos un conjunto de medidas y respecto al IFE, el IFE laboral extendido con principal apoyo y refuerzo a las mujeres jóvenes y jóvenes, y además este IFE de amplia cobertura en caso de tener que pasar a condiciones sanitarias más restrictivas. Eso es lo que hemos comprometido, en eso es lo que hemos estado trabajando. Y por cierto, tenemos una agenda también desplegada, liderada por nuestro ministro de Hacienda, nuestro ministro de Economía, nuestra ministra del Trabajo, para ir atendiendo a distintas otras fórmulas y propuestas que nos está planteando el Congreso. Yo lo dejaré ahí y reforzar simplemente lo que ha dicho en ese sentido tanto el presidente como nuestro ministro de Hacienda, que somos un gobierno que escucha, que somos un gobierno que siempre está atendiendo a las propuestas y demandas y las contingencias que surgen, pero también con sentido de responsabilidad y sin mentirle a los ciudadanos y ciudadanas. Porque el presupuesto que tenemos es el presupuesto que se fijó el año pasado. Y para poder contar con más recursos y atender a demandas crecientes de la población en un contexto inflacionario complejo, estamos trabajando en la reforma tributaria. Entonces, la principal ayuda que solicitamos a los parlamentarios que nos piden o nos presentan más propuestas que involucran gasto para el Estado, es que nos ayuden en la reforma tributaria, porque con la reforma tributaria contaremos con más recursos provenientes de aquellos que más tienen para apoyar a los que menos tienen. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Conflicto de los subcontratistas con ENAP ya tocó fondo. En estos momentos Carabineros está desalojándolos. Quería que me contara qué fracasó en las conversaciones y cuál es el llamado que le hace usted a estos trabajadores que, si bien es cierto, no son de ENAP, son subcontratados en esta empresa. A ver, yo creo que siempre hay que poner, cuando uno tiene reivindicaciones y demandas, también entender lo que se pone en juego cuando se ejercen medidas de presión. Pero lo importante también acá no es solamente el mensaje para quienes han estado en el proceso de conversaciones, que por cierto más dará cuenta nuestro ministro de Energía cuando asista a la comisión, Claudio Huepe, a las 3 de la tarde con mayor detalle respecto a estas conversaciones, pero también la tranquilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanos. Aquí no está en riesgo el abastecimiento de los combustibles, porque se ha generado esta idea, y eso es sumamente complejo para un país que requiere certezas, ¿ya? Y es que está en una situación además económica difícil, y por eso insistir en transmitir esta tranquilidad. No está en riesgo el suministro y no está en riesgo el abastecimiento de los combustibles en nuestro país. Y por cierto que el gobierno está trabajando en esta dirección, pero volver a aclararlo para tranquilidad de todas las personas en ese sentido. Ya. Ministra, buenas tardes. Tengo una pregunta relacionada con la convención que tiene que ver más bien con cómo el gobierno se está preparando en el caso que sea aprobada la nueva Constitución para poder implementar todo lo relacionado con estas normas transitorias. ¿Tienen algo avanzado? A ver, nosotros entendemos que hoy día el proceso está en plena discusión todavía de las normas, pronto a cerrar y luego a armonizar. No voy a entrar en detalles ahora respecto a los contenidos que se han ido aprobando, pero efectivamente llega un momento donde a la Convención le toca discutir artículos transitorios porque todas las normas permanentes requieren un tiempo de implementación. Y ese proceso de implementación de las normas constitucionales, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, el nuevo sistema político, el nuevo sistema judicial, no se aplican de un día para otro.
requieren un proceso de implementación y gradualidad. Y por cierto que efectivamente para el gobierno es de responsabilidad del gobierno también atender a ese debate, porque nos tocará a nosotros como a otros poderes del Estado implementar esas adecuaciones. Por lo tanto, estamos atentos, estamos monitoreando, estamos conversando, sin obviamente intervenir en aquello porque no nos corresponde, pero sí anticiparnos escenarios y sí prepararnos escenarios para justamente dar la tranquilidad de que el mandato constitucional pueda implementarse con responsabilidad y de manera tranquila en nuestro país para dar cumplimiento a lo que soberanamente decida el país. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.